Muy buenos días, saludos cordiales. Comenzamos aquí una nueva edición de los desayunos de Solo Radio. 90.6 en la banda de frecuencia modulada. Nuestro saludo cordial también a todos aquellos que nos escucháis en cualquier lugar del mundo a través de Internet. La sintonía de Solo Radio, que comienza sus emisiones en cuanto a los desayunos de Solo Radio precisamente hoy, después de la jornada festiva en el día de ayer. Estuvimos con ustedes, por supuesto, pero con una programación especial, como no podía ser de otra manera, en una jornada festiva, Día de la Cruz, aunque esto, como saben, lo celebrábamos el pasado domingo, aunque al caer precisamente en ese día de la semana, pues se pasaba la festividad al lunes. Cordial saludo de José Aurelio Martínez. Muy buenos días si nos escuchan en directo. 37 minutos sobre las 8 de la mañana. Buenas tardes si lo que están escuchando es la repetición que, como saben, de forma íntegra les ofrecemos de este espacio a partir de las 2 y algunos minutos de la tarde, justo después del informativo Primera Plana Central. Los desayunos de Solo Radio, sin duda, contenidos muy diversos, los que teníamos a lo largo de la pasada semana y lo que también esperamos ofrecerles a lo largo de esta semana. Contenidos siempre interesantes, pero muy diversos en cuanto a pues los temas a tratar. Los martes ya saben que tenemos la visita de representantes políticos, de los que se encuentran representados actualmente en el ayuntamiento de nuestra ciudad y también de los que presentan candidatura a las próximas elecciones precisamente en este mes de mayo. En concreto, el día 24 tendremos esa jornada electoral con programación también especial a través de la sintonía de Solo Radio. Y como tenemos que aprovechar el tiempo al máximo, que es lo que nos piden nuestros oyentes, voy a rápidamente presentarles a nuestros invitados que ya se encuentran en los estudios. Les voy presentando a nuestros invitados. Como digo, está con nosotros Suso Millán, es candidato a la alcaldía por parte de UCIN Ellín. Muy buenos días, Suso, bienvenido. Hola, buenos días, José Aurelio, gracias por invitarnos. Está también, y además lo voy a hacer hoy por orden de llegada, está también ya con nosotros el concejal del equipo de gobierno y número 5 en la candidatura para esas próximas elecciones del Partido Popular, Amador Casado. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido también a los desayunos de Solo Radio. Es número 6 en la candidatura de Izquierda Unida. Ya en varias ocasiones ha estado con nosotros en los desayunos. José Manuel Díaz, muy buenos días. Hola, buenos días, José Aurelio. Y saludamos también a María Jesús López, candidata a la alcaldía por parte de Ciudadanos. Ellín, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Y finalizamos ya esta ronda de presentación de nuestros invitados con Juan Antonio Andújar, que es número 5 en la candidatura del PSOE, una candidatura que se presentaba y ya nos daba información que esa candidatura y que ha estado con nosotros también en otras ocasiones como parte de la ¿qué? A ver si lo digo. De la ejecutiva, efectivamente. De la ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español en Ellín. Bien, pues bienvenidos a todos. La semana pasada ya intentábamos, porque nos quedó muy poquito tiempo, hacer algo que nos pedían nuestros oyentes, que es que nos dieran los pilares básicos de sus programas electorales, aquello en lo que se pondrán a trabajar nada más llegar a la alcaldía, en el momento que se consiga. Y como digo, lo hicimos un poquito por encima, puesto que la mayor parte del programa lo dedicábamos, ya que teníamos sentados aquí representantes tanto de Ganemos como de Izquierda Unida, a aclarar un poco esa situación que se daba, que después, sobre todo los invitados que no estuvieron la semana pasada, pues si quieren hoy podrían también hacer algún comentario en torno a ello. Pero vamos a continuar en donde lo dejábamos la semana pasada. Y así, pues, con UCIN y con Ciudadanos, que no estaban con nosotros la semana pasada, pues también vamos, si os parece, a comenzar el programa hablando un poquito de las líneas generales e importantes, los pilares más importantes de ese programa o proyecto electoral que nos presentáis para estas elecciones. Suso, si te parece, comenzamos contigo. Pues sí, ¿por qué no? Pues, José Aurelio, las líneas fundamentales del programa de UCIN van a ser 3, básicamente, pero quizá la más importante de todas es el empleo. Lógicamente, la situación de Ellín es bastante complicada y un 27% de índice de pobreza en nuestro municipio.
y hay muchísima gente en paro y bueno, no es una situación nueva tampoco, es hace ya muchos años que lo que han pasado a denominar crisis ha hecho que haya muchísimas personas aquí buscando empleo y que no son. Entonces, digamos que el grueso o el mayor esfuerzo que se va a poner tanto en el programa como en la actuación de gobierno sería orientado a encontrar empleo, a generar empleo en el municipio. Luego hay otra línea maestra que es la transparencia y la lucha contra la corrupción. Está claro que la ciudadanía pues demanda un nuevo tipo de política y de políticos y la corrupción es un tema que nos preocupa a muchos. Y bueno, lógicamente hay que tratar de hacer las cosas de otra manera y lo primero que nosotros haríamos sería una fiscalización y una auditoría de la deuda y intentar pues renegociar, si eso es posible, algún tipo de acuerdo con los bancos para ver qué parte de esa deuda se puede pagar inmediatamente o de alguna otra manera y bueno, y sobre todo que tengamos las cosas claras y que, no sé, parece que hay mucha opacidad en todo este tipo de cuestiones y no se termina nunca de saber exactamente cuánto se debe y cómo han sucedido un poco las cosas. Y en esta línea, pues exigirle a los representantes políticos unas limitaciones salariales y una serie de cuestiones que tienen que ver con la más absoluta transparencia, como es una rendición de cuentas y cosas en este sentido. Aparte de esto, pues es recuperar un poco lo que se ha perdido en este pueblo. Hay muchísima infraestructura aquí, hay 11 centros de día, hay también numerosos sitios donde se pueden hacer muchísimas cosas y que están un poquito abandonados, como son, aparte de los centros de día, los centros de salud que están en casi todas las pedanías. Hay que recuperar lo que se tenía, hay que recuperar los servicios y bueno, todo ese bienestar social que nos han ido arrebatando. Quizá el programa, si te lo defino así rápidamente, estaría en este sentido. Muy bien, María Jesús, ese proyecto, ¿no?, que os gusta más llamarle así que programa electoral, ¿no? Pues sí, nos sigue gustando porque es lo que es un proyecto, es el proyecto de Ellín, el proyecto que hemos presentado para Ellín ya el día 15, o sea, casi ha pasado un mundo desde entonces. Bueno, creo que todo el mundo lo ha podido leer, si ha tenido algo de interés, porque está distribuido por todos los sitios, pero como sabéis tiene 4 pilares fundamentales. Una mesa necesita 4 patas. Entonces, el ayuntamiento y su gestión, la economía, la educación y la cultura y el deporte. El ayuntamiento y su gestión, pues ya lo vimos hace 2 semanas, y se basaba en que la base de una ciudad competitiva es un ayuntamiento eficiente. Si no conseguimos que el ayuntamiento sea el motor, pues es muy difícil tirar con un lastre. Y la semana pasada estuvimos en FEDA y hablando de economía. Hablamos de economía, hablamos mucho de economía y hablamos de la necesidad de subir los sueldos. O sea, tal como estamos no vamos a ningún sitio. Podemos limpiar el paro en un plis-plas a base de empleos de 600 euros, 700, 800 euros y eso no nos lleva a ningún sitio. Seguiremos hacia abajo y los empresarios saben, porque lo saben, que terminarán en la misma cola del paro que sus empleados y eso sigue así. Entonces, la sesión fue muy interesante porque además, para que no todo fuese gente de la candidatura, sino trajimos un chaval joven, una persona de Castilla-La Mancha que está condenado a irse fuera, que es un muy buen economista, muy buen macroeconomista, para explicar por qué es necesario subir los sueldos, por qué es necesario aumentar el consumo, porque si no se hace, la espiral destructiva nos llevará a todos al hoyo. Entonces explicamos las bases de por qué ha sido la crisis y la manera de remontarlo, que evidentemente no es bajar los sueldos, no lo es. O sea, eso es es poco pan para hoy y ninguno para mañana. Entonces, bueno, pues básicamente es eso. Muy bien, de todas formas, como digo, la semana pasada nos dio muy poquito tiempo a hablar de esto que tanto interesa a nuestros oyentes, con lo cual, tanto los representantes hoy de Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida, si queréis apostillar algo más de lo que pudimos escuchar el martes pasado, también lo podéis hacer tranquilamente. Amador. Bueno, pues desde el Partido Popular, las líneas básicas del programa para seguir gobernando el Ayuntamiento de Ellín
se fundamentan sin duda en lo ya hecho hasta ahora, en la economía, pues mantener esa línea que nos ha llevado al camino de llevar al ayuntamiento hacia unas cuentas saneadas, que todavía siguen en precario, pero que esa ratio, esa deuda porcentualmente ha bajado bastante, y aunque todavía estamos en una situación que no nos permite acudir a pedir un crédito a ninguna entidad bancaria, pero sí que estamos ya cerca y, por tanto, tenemos que seguir en esa línea de austeridad, en esa línea de que las cuentas vuelvan a estar en su sitio para que el ayuntamiento pueda funcionar correctamente, porque mientras siga en precario económicamente, pues el ayuntamiento no va a poder afrontar ningún proyecto, ninguna inversión de futuro, que es la situación en la que nos encontramos actualmente. Y luego los pilares fundamentales va a ser puntos muy concretos. La situación, como decía, no nos permite mirar demasiado allá, demasiado al futuro, porque los proyectos económicos no nos lo van a permitir. Con lo cual, tenemos que ser realistas y afrontar aquello que podamos hacer. No podemos prometer que vamos a hacer grandes cosas cuando sabemos que económicamente no vamos a poder. Por tanto, esos proyectos de realización tienen que ser proyectos creíbles, proyectos cercanos que puedan ser realizados. Y en cuanto al tema del empleo, que también es un punto muy importante que nos preocupa profundamente, porque aunque la tendencia es que ese índice de paro están bajando, pero muy lentamente, y lo que todos nos gustaría es que esas cifras de paro bajaran más rápidamente, pues seguir creando esas condiciones para que las empresas puedan instalarse en nuestra ciudad y puedan generar puestos de trabajo. Se ha trabajado en esta legislatura en esa línea, se ha terminado ese polígono que estaba paralizado por impagos y que se quedó ahí en tierra de nadie. Pues hemos hecho un gran esfuerzo todos los elleneros para poder terminar ese polígono, para crear más suelo industrial y que sirva en el futuro, pues para que empresas se ubiquen en él y se creen puestos de trabajo. Y esas van a ser las líneas generales de nuestro programa, sin duda alguna. Ahora, un poquito más adelante, nos vamos a centrar precisamente en lo que creo es más importante para el ciudadano. Lógicamente quiere que su ayuntamiento funcione bien, que los servicios funcionen bien, pero quiere trabajar. Y precisamente del paro vamos a centrarnos un poquito en cuanto hagamos esta ronda y saquemos también algunas conclusiones que la pasada semana en otras tertulias también se ponían sobre la mesa. Juan Antonio Andújar. Por cierto, antes de nada, enhorabuena por ese quinto puesto en la candidatura del Partido Socialista, que, como digo, es la primera vez que te sientas con nosotros después de esa presentación. Muchas gracias. Bueno, las líneas fundamentales del programa electoral que se va a presentar esta semana, aparte de la promesa que ya hizo el otro día en la presentación de la candidatura Ramón García, que es la rehabilitación y reapertura de la residencia del Cruz de Mayo, que creo que es muy importante y es una demanda de los padres y madres del Colegio Cruz de Mayo, no solo para Ellín, sino para toda nuestra comarca y la comarca de la Sierra del Segura. Pues las líneas van a girar en torno a un plan de desarrollo para Ellín, un plan de desarrollo económico que es fundamental y que, si quieres, ya que vamos a hablar de empleo, ahora podemos desgranar algunas de las medidas, pero que es en el tema más precisamente en que yo he estado trabajando con los compañeros, en ese plan de desarrollo económico para Ellín, fundamentalmente en dos aspectos: el desarrollo económico a nivel de las empresas que puedan instalarse en Ellín con incentivos y tal, y por otro lado a nivel del empleo, como podemos hablar ahora después. Una vuelta o un retorno, como decía un poco Suso, a aquellos aspectos de los derechos y los servicios sociales que han sido recortados durante esta legislatura, volver a ellos, recuperar todo lo que podamos en ese aspecto, especialmente en las pedanías, que han estado en muchos casos abandonadas, y también un contrato, una negociación con todos los colectivos sociales de Ellín, con todas las diferentes asociaciones que actúan sobre el territorio, para que los proyectos que salgan de la ciudadanía, que es lo que hemos venido haciendo durante este mes y pico anterior al inicio de la campaña, reunirnos con los colectivos sociales, con las asociaciones empresariales, con las asociaciones de Ellín, para firmar esa especie de contrato social con todos los colectivos de Ellín, de tal forma que muchas de sus propuestas van a aparecer en nuestro programa electoral. Muy bien, pues nos queda escuchar también a José Manuel Díaz, número 6 en la candidatura de Izquierda Unida.
Vamos a ver, también hablando así a grandes rasgos de lo que es nuestro programa, vamos a ver, obviamente el empleo es un asunto que nos preocupa a todos, vamos, creo que es la principal preocupación de todos los que estamos aquí sentados, porque obviamente tenemos una situación crítica. En nuestro programa pues van recogidas varias medidas para fomentar precisamente ese empleo, lo que es el atraer empresas también, va incluido el poner en funcionamiento los polígonos industriales, es decir, como una de las prioridades es el que los sueldo digno también. Es que el problema no es el empleo, es la renta. Presupuesto un problema. En nuestro programa también tenemos un apartado en todos los cohetes, eso es de todos conocido, pero sí que apostamos hacia el aprovechar mejor lo que ya tenemos, el ponerlo a funcionar, puesto a recuperar servicios públicos que se han ido perdiendo, servicios sociales diferentes, ¿no? Apostamos también mucho por el deporte, vamos a ver, al fin y al cabo es de nuestros conciudadanos, ¿no? Qué mejor forma de hacerlo, actividades culturales de toda índole. Y, por supuesto, potenciando a grandes rasgos es el programa que tenemos. Un poco general de más, pero... Sí, no, de todas formas, Izquierda, Partido Socialista y Partido Popular ya nos adelantaban en boca de vuestros programas electorales. Bien, vamos en ese asunto que tanto preocupa a todo el mundo. La semana pasada, mensajes que recibíamos o eran con más de ganemos, eran precisamente dos o tres de los mensajes iban encaminados precisamente así. Todos decís que es una lacra en nuestra sociedad actual, en Ellín también lo he puesto, que hay que trabajar cuanto más mejor, extender esas cifras de paro, pero nos pedían un poco eso, que el saber que es más allá, que nos contarais cómo creéis. Vamos a abrir tiempo ya de tertulia, ya no os voy dando la palabra, podéis ir tomándola cuando lo deseéis y vamos a ver si nuestros oyentes pueden encontrar, pues eso, un poquito de luz en torno a este asunto, que ya sabemos la situación que es, pero lo que quieren es saber a quién votar porque tienen la solución para eso, que ellos ponían la semana pasada. Como queráis. Bueno, si me permites, lo digo yo porque lo tenemos escrito desde el día 15, o sea que tampoco podría leerlo en cualquier caso, pero bueno, sigo insistiendo. Por mucho que intentemos decir y apretemos los puños, hay que conseguir, no nada. O sea, por eso digo que se necesita un proyecto. Dices los pasos que tienes que hacer, cuál es el objetivo, aumentar. Y eso hace que automáticamente, bueno, pues lo que le dijimos a los empresarios, el fundamento del desarrollo de una ciudad es una economía competitiva. O hacemos la economía de Ellín competitiva, o por mucho que nos apretemos los puños no vamos a conseguir más trabajo. Es imposible, simplemente es imposible. ¿Y cómo se hacen las economías competitivas? O sea, ¿cuál es el fallo que tenemos o que tiene España o que tiene Castilla-La Mancha? ¿Por qué no somos competitivos? Bueno, pues el tema es la productividad, es lo que explicamos el otro día. Nosotros somos muy poco productivos. ¿Y por qué somos muy poco productivos? Esa es la cuestión. Bueno, porque resulta que tenemos demasiadas empresas sin trabajadores o con un trabajador. Demasiadas empresas de menos de 9 trabajadores. Si comparamos las empresas... Si miramos las grandes empresas, nuestras grandes empresas son igual o más competitivas que las americanas y que las alemanas. Son mucho más competitivas. Y entonces, ¿y cómo es que somos muy poco competitivos? Porque de esas tenemos pocas. Tenemos muy pocas. Y en Castilla-La Mancha prácticamente ninguna. O sea, de 250 trabajadores, menos del 0,3% de las empresas. O sea, nada. Y en Ellín, pues de más de 250 trabajadores, quizá el ayuntamiento pueda ser la empresa que tenga más de eso. Pero bueno, en cualquier caso, bueno, tenemos que ser exactamente igual. Entonces, ¿qué hacemos para construir grandes empresas en Ellín? Alguien dice, María Jesús, eso es imposible. Pues no es imposible, se puede hacer. Y se puede hacer en 3 patas, o en los 3 pilares que hemos puesto dentro de la economía. El primero es en el comercio. Claro, tenemos pequeño comercio, y ese pequeño comercio, pues tiene que empezar a actuar como un gran comercio. Su área de influencia debe ser mayor de las 4 calles de la que depende y convertirse en como hemos llamado aquí, centros comerciales virtuales. Convertirse en un Imaginalia y un Tader que atraiga gente pues de un círculo mucho mayor, incluso de Murcia y de Albacete. Lo podemos hacer si nos diferenciamos. Entonces esa fue la propuesta que le hemos dicho a los empresarios. O sea, empezar a pensar de manera distinta. Empezar a hacer que ese pensamiento distinto de agregar valor, de agregar los pequeños comercios, convirtiéndose en un gran centro comercial, muy grande, el más grande de Campos de Ellín, y algo que atraiga de manera diferencial a todo ese alrededor. Eso es esencial.
porque de esa manera automáticamente el consumo aumentará no por la gente de Ellín, sino por la gente de fuera de Ellín. Entonces, bueno, les explicamos ahí las bases un poco de cómo hacerlo, y no es necesario mucho dinero, no es necesario esperar que Cospedal nos suelte la pasta o la Comisión Europea nos suelte la pasta, no. La pasta está aquí, el ingenio está aquí y lo tenemos que usar, encauzarlo de manera buena. Y después la industria. Evidentemente aquí tenemos un problema con la industria. No tenemos empresas grandes y hemos de atraer empresas grandes. ¿Pero qué tipo de empresa grande? Empresa grande que busque mano de obra barata, como me dijeron, a los mismos costes que Marruecos. No, señor. Esa no me vale, de esa no quiero ninguna, que se vayan todas al Mansa. Para mí que se vayan todas al Mansa. ¿Qué tenemos que atraer? Pues lo que ya dijimos aquí. O sea, buscar o no poner simplemente el suelo vacío, como se ha hecho históricamente. Pones un polígono y esperas que alguien pase por allí y monte una empresa. No. Hay que salir a cazar. ¿Y qué significa salir a cazar? Pues montar proyectos económicos pensados ya en empresas, en targets de tecnología, como están haciendo en Polonia, como están haciendo en República Checa, y se están llevando divisiones de desarrollo desde Alemania a República Checa, de Alemania a Polonia, y así sucesivamente. Bueno, pues nosotros nos hemos puesto unos determinados targets a los que poder ir y a los que poder atraer talento. O traer ese empleo básicamente de mayor nivel. Y eso... No, María Jesús, no nos lo cuente todo. Vamos a dejar... Y a eso, espera, solo un apunte. A eso le llamamos suelo lleno, no suelo vacío. Muy bien, venga, más. Por cierto, voy a recordar a nuestros oyentes que si quieren intervenir en el programa lo pueden hacer bien a través del correo electrónico participaellin@solorradio.es, o si quieren participar en directo en el programa lo pueden hacer, ya saben que no hay ningún problema en esta sintonía. 967 30 53 21. 967 30 53 21. ¿Y qué me pedía la palabra? Yo mismo, Juan Antonio. Si queréis. Bueno, aparte de lo que te he comentado, de que vamos a llevar un plan de desarrollo económico consensuado con los agentes sociales, es decir, sindicatos, asociaciones empresariales, por citar así algunas de las medidas concretas que en materia económica y materia de empleo vamos a llevar, vamos a intentar recuperar todos los planes de empleo que había. Con eso también tendremos que contar con la Junta de Comunidades, que esperamos que también se produzca un cambio en ella. Vamos a generar incentivos reales a las empresas que se instalen en Ellín y en el suelo industrial. Como sabéis, el suelo industrial está a unos precios tasados que no se puede rebajar el precio para la gente que se instale en los polígonos industriales. Es decir, que en ese aspecto pues nuestro polígono es más caro que otros de nuestra comarca, pero sí podemos incentivar con ayudas por parte municipal a las empresas que se instalen en los polígonos industriales. Para eso habrá que crear una ordenanza que incentive esos proyectos. Vamos a fomentar también el autoempleo. Incluso hay una propuesta que vamos a llevar en el programa de hacer un censo de locales vacíos en nuestro municipio, que hay muchos, para que de esa forma podamos crear una sinergia entre los emprendedores que busquen un local y los locales que estén vacíos en el municipio, que se adapten a sus necesidades. El turismo también va a ser uno de los pilares de la generación económica, de la generación de empresas y de la generación de desarrollo económico, recuperando todo lo que es el tolmo de Minateda y como incentivo para que las empresas del sector puedan desarrollar su actividad, y otros bienes de interés cultural que tenemos en la comarca y en el municipio. Vamos a hacer también una apuesta fuerte por la formación, recuperando en su caso los talleres de empleo y escuelas taller, etcétera, que hubo en un tiempo, ahora hay pero menos, y también concursos de formación que se adapten a las necesidades de las empresas de nuestra zona. Y como decía María Jesús, también tenemos en el programa algunos aspectos similares, como son las campañas a zonas limítrofes de nuestro comercio. Creo que nuestro comercio, el comercio es la parte fundamental de nuestra economía actualmente, porque, como decía ella, la industria en Ellín pues está en la situación que está y no podemos engañarnos, y Ellín es una ciudad fundamentalmente comercial a día de hoy, pero necesitamos que sea el centro comercial de la comarca Campos de Ellín y el centro comercial de la Sierra del Segura. Y por último, otra pincelada, y si quiere luego profundizamos en alguna medida.
llevamos también un plan de rehabilitación del casco antiguo que tiene mucho que ver con el comercio y la generación de empleo. Nosotros creemos que es fundamental para revitalizar el casco antiguo que se adapte a las nuevas necesidades, que se arregle bien y que sea una zona comercial especialmente destinada para los fines de semana, a partir del jueves, unos horarios de apertura más flexibles en ese aspecto del fin de semana, donde se puedan desarrollar todo tipo de actividades comerciales, tapas, turismo, de gastronomía, etcétera. Me permites un apunte que yo creo que es relevante. El otro día en FEDA dijimos que lo del autoempleo está muy bien, es poco pan para hoy y ninguno para mañana, porque el problema del autoempleo es que volvemos a los empresarios individuales o de ninguno. Eso inevitablemente baja la productividad media y inevitablemente hace que la economía de Ellín sea menos competitiva. Eso no significa no incentivar, no significa, pero no basar en eso. O sea, necesitamos economía grande, en base a cooperativas grandes, en base a empresas grandes, en base a cosas muy grandes, que nos haga ser muchísimo más eficientes que el entorno, muchísimo más. O sea, porque esto no va de un poquito, o no va de que 2 o 3 capitalicen el paro y entonces se coman el paro en nada. ¿Cuánto vas a tardar? ¿1 año en volver al hoyo? No, por supuesto, estamos de acuerdo. El objetivo de cualquier desarrollo económico no es que dependa de los pequeños negocios de los emprendedores, que están bien en determinados casos, y que efectivamente hay negocios que es imprescindible la presencia del autoempleo. Pues estoy pensando en los despachos profesionales, pues generalmente son personas autónomas o en el pequeño comercio de proximidad, que muchas veces también son autónomos con 1 o 2 trabajadores. Pero desde luego que por eso hablaba yo de los incentivos a las empresas que tenemos que atraer de fuera que se instalen en nuestro polígono industrial, y también a aquellas empresas que están en el casco urbano o que están en otras zonas y que quieran ampliar, que quieran desarrollarse en suelo industrial y lógicamente que generen empleo. Los incentivos van a estar en función de la generación de empleo, y a más trabajadores que se contraten, más nuevos contratos que se hagan, pues más incentivos se hará a la empresa en cuestión. Vamos a escuchar más impresiones. Sí. Vamos a ver, bueno, es que estás hablando de la productividad y me he acordado de un artículo que, bueno, no soy economista ni mucho menos, pero bueno, precisamente de Alberto Garzón leí hace poco un artículo que hablaba sobre la productividad, que parece ser que es nuestra gran asignatura pendiente, ¿no? Y me pareció curioso porque el tema central de ese artículo no era que nuestras empresas no fueran competitivas o que nosotros como trabajadores seamos peores que, por ejemplo, un trabajador alemán. Te digo que somos muchísimo mejores que ellos. Yo he trabajado para ellos. Claro. No, es que además venía con la acción de eso, y en ese punto sí que tengo que decirte que estamos de acuerdo. Y es que aquí lo que producimos son bienes muy baratos. Ahí sí que, por eso te digo que te tengo que dar la razón, que tenemos que atraer pues grandes empresas que produzcan unos bienes un poco más avanzados, ¿no? Por supuesto, no podemos olvidarnos de que una parte muy importante de nuestra economía es la agricultura también. Sí, no me ha dejado hablar de la agricultura porque me ha cortado antes. Claro, de todas formas, sí que nos parece que el empleo tampoco es una cosa que se pueda abordar desde un punto de vista aislado, es decir, empleo per se, ¿no? Esto viene de mucho antes, de la educación. Una población mucho mejor formada será, por supuesto, mucho más productiva. También. Pero tenemos la generación mejor formada de la historia de España, por encima de la media de la OCDE. Tenemos más ingenieros superiores que Alemania. Muchísimos, por eso nos llevan, por eso se van para allá. Sí. Y lo damos gratis. Claro. Pero bueno, que tampoco, te digo porque, aunque tengamos ahora esa generación, es un aspecto que no podemos descuidar de aquí al futuro. Es decir, seguir formando esos ingenieros, seguir formando esos técnicos, y así, pues poco a poco, ir haciéndonos precisamente más competitivos. Otro caso también está relacionado con lo que son servicios sociales, es decir, muchas veces hay gente que no sale adelante porque una serie de cargas no se lo permiten. También, hablando del autoempleo, precisamente, no es capitalizar el paro, un paro que muchas veces no existe. El autoempleo tampoco es ninguna panacea, por supuesto, pero es un factor más que hay que tener en cuenta. Muchas veces una idea, por pequeña que sea y por humilde que parezca, puede llegar a convertirse en algo grande. Acordémonos de Steve Jobs y demás. Pero por eso, y permitirme dar un apunte que yo creo que puede ser bueno, cuando se habla de incentivar, se habla de soltar dinero.
Déjame un segundo que lo explique. Mirar, y os pongo un ejemplo fuera de aquí. Israel es el país que más empresas tiene en el Nasdaq americano, digamos en la bolsa de tecnología americana. Israel no da subvenciones, pero tiene los mejores fondos de capital riesgo del mundo, porque el 60% de esos fondos son públicos y el 40% son privados. Ahí arriesgan, analizan bien eso y ponen dinero. Y si la cosa funciona, el Estado recupera, el Estado y los accionistas privados de eso. Bueno, pues intentar aplicar esos modelos, intentar coger el dinero que hay o que haya y aplicarlo en fondos de capital riesgo, porque de esa manera no es decir yo incentivo, sino yo me involucro. O sea, el Estado, en este caso el Ayuntamiento, se está involucrando en la gestión en la medida de lo que pueda, o sea, aportando conocimientos y aportando capital. Y después, si ese autoempleo, a poder ser no autoempleo, sino un poco más, o sea, innovadores y tal y cual, empieza a crecer y tenemos aquí el Google 2, pues de repente el Ayuntamiento, recibe ese dinero, recupera el Ayuntamiento y todos aquellos que hayan estado dispuestos a invertir también. Entonces, esa es un poco la idea. No digo que se pueda hacer mañana, o sea, esto no se puede hacer mañana, es bastante más complicado porque hay que cambiar leyes, pero que esa es un poco la filosofía, o sea, no coger el dinero, pedir el dinero y transferir el dinero para hacer, que está bien y que en muchos casos habrá que ser necesario, pero empezar a pensar en invertir. Lo primero que habría que hacer es recuperar la Agencia de Desarrollo y Empleo Local, que ya no existe. O sea, hay una agencia de empleo, pero se dedica más a temas de empleo que a temas de promoción económica. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a llevar en el programa electoral es precisamente eso, hacer una agencia de promoción económica desde el Ayuntamiento, cuya misión no es simplemente que le informe a uno de las subvenciones que hay o de la capitalización del paro, como decías tú, sino el acompañamiento a los emprendedores o a las empresas, tanto que vengan de fuera como que ya estén constituidas, en todo el proceso de un proyecto empresarial que se va a poner en marcha, sea un pequeño proyecto o sea un gran proyecto, que para eso es para lo que el Ayuntamiento debe poner los medios. A lo mejor no puede otorgar ni una subvención, pero puede poner los medios para que el emprendedor o la empresa que venga de fuera pues tenga los cauces por donde atravesar todo ese periodo y ese proceso, que a veces es largo, de la generación del proyecto. Vamos a escuchar también a Suso y Amador. Pues bueno, por lo que estoy oyendo aquí, todos hemos pensado, creo, mucho en este tema. Estoy seguro de que todos los partidos tenemos claro, todos los representantes y todas las candidaturas, que el principal objetivo es el empleo, y aquí pues muchas de las cosas que se están diciendo, pues de alguna manera todos las hemos pensado y las llevamos un poco en el programa. Está claro que no vamos a descubrir la pólvora ninguno de nosotros. Hay que apostar por, pues yo lo veo al menos de esta manera. Como decía Pepe de Izquierda Unida, cualquier pequeña idea, por pequeña que sea, es válida, y yo en ese sentido pienso que el autoempleo, pues sí, lógicamente hay fórmulas mejores, está claro, y habría que revolver a pensar todo y que las personas entendamos las cosas de otra manera, los empresarios, etcétera, pero quizás no hay demasiado tiempo como para cambiar esa realidad que arrastramos hace demasiados años. A largo plazo, lógicamente, hay que cambiar las cosas, pero tenemos que ahora mismo centrarnos un poco en la situación que tenemos, o al menos yo lo veo de esta manera. En ese sentido, pues es así. El autoempleo hay que darle la importancia que se merece, por mucho que haya fórmulas mejores, y hay que atraer gente de fuera con diversas propuestas y generando proyectos, eso está claro. Nosotros también tenemos en el primer punto de la parte de desarrollo económico y empleo del programa, es la creación de una oficina local de empleo y desarrollo, como decía Juan Antonio. Ellos la llaman de otra manera, pero lógicamente, aunque no puedas dar un dinero, quizá no puedas contar con él, pero sí por lo menos gestionar todo tipo de proyectos y el ir de la mano con las personas que necesitan asesoramiento, que muchas veces también es muy importante. Hay que facilitar a la gente la iniciativa que tienen y contar con ellos y escucharles y apoyarles y ayudarles. Hay muchas patas en este banco del empleo. También está lo que hemos escuchado ya aquí, el turismo. El turismo es muy importante y está muy, muy, muy abandonado. Lo que hablaba Juan Antonio del Tolmo, eso es, el otro día yo lo estuvimos visitando.
Y bueno, te das cuenta de una riqueza y de un patrimonio que hay, que eso es algo enorme, es fantástico, y cómo eso está abandonado de la manera que está es una pena. Ahí se podría hacer muchísimas cosas, algún tipo de albergue para personas, para que vengan aquí a pernoctar y conocer aquello, hacer unas visitas guiadas. Eso está todo ya montado, es un pastel al que solo falta ponerle la guinda, y hay pedanías ahí que podrían tener una activación importantísima si eso se retomara y se hiciera como debería hacerse. Pero no es solamente el Tolmo, está el pitón volcánico de Cancarís, el Saladar de Agramón, que están completamente desaprovechados. Ahora mismo es un basurero. Exactamente, tú lo has dicho ahora mismo. He paseado ahí con el perro y lo he tenido que limpiar 27 veces. Entonces, la cuestión es que hay muchas cosas. Yo, cuando estuvimos allí, recordaba, estábamos hablando los compañeros de la candidatura allí cuando andábamos por el Tolmo, y yo recordaba cuando estuve en otro país, un país fuera de España, donde cualquier pequeña cosa que ellos tenían tenía su gracia aquello, pero era también revelador, que ellos te explotaban cualquier cosa. Me estoy refiriendo a Cuba. Tú ibas por allí por una calle y te paraba alguien, y resulta que allí en esa esquina, pues yo qué sé, Hemingway se había tomado un mojito, y te lo vendían como si aquello fuera, no sé, la séptima maravilla, ¿no? Pero es que andabas 4 metros y allí se había muerto no sé quién, y su perro se había quedado donde esta persona había muerto durante no sé cuánto tiempo, hasta que el perro había muerto también, y entonces era otro centro turístico, otro punto para ellos relevante de su historia y de eso. Y te vendían, y yo me acuerdo que pensaba, en España tenemos muchísimas cosas, muchísimos monumentos, muchísimas historia que contar, y realmente están desaprovechados, pero ya no solo en Ellín, sino en todo el país. Y con esto pues no quiero enrollarme mucho, quiero decir que aquí hay mucho que ofrecer, hay mucho que hacer, y se trata de ponerse manos a la obra e intentarlo. Amador. Bueno, pues muchas de las cosas que estoy viendo aquí pues son cosas que incluso ya están en marcha, ya están funcionando y están en el camino. Lo que pasa es que, como sabemos todos, no es fácil que todo eso al final cuaje, y es un trabajo largo y que lleva más tiempo del que todos nos gustaría. Por ejemplo, se ha terminado, como decía antes, ese polígono industrial, se ha creado un suelo, y no se ha quedado el suelo ahí vacío. Se está trabajando, se ha salido a cazar empresas, se ha hablado con muchas empresas, con varias empresas, para intentar atraer al pueblo de Ellín que crearan esos puestos de trabajo, pero por desgracia pues todavía no hemos conseguido que esa cacería dé su fruto. Pero ese trabajo ya está ahí, ya se ha empezado, y no es algo que se vaya a hacer de nuevas, porque ese trabajo el Partido Popular ya lo está haciendo. Ha creado un suelo industrial, lo ha terminado, lo ha puesto a disposición de las empresas, y está buscando esas empresas para que vengan aquí a instalarse. Sé que creó esta legislatura también una ley de emprendedores para fomentar también esa parte del empleo que pueda surgir a través de los emprendedores que tienen una serie de posibilidades y ayudas para poder iniciar sus negocios. Eso también ya está en marcha. Se está trabajando también desde un sector muy importante en nuestra comarca, como es el sector agrario, intentando atraer alguna empresa de transformación del producto agrícola para que toda esa producción que tiene nuestra comarca pues no se vaya a provincias vecinas como a Murcia, por ejemplo, que todo lo que aquí se produce va a ser transformado a la región de Murcia. Pues también se está trabajando en ese sentido para que se instalen aquí en Ellín empresas que transformen ese producto que tenemos agrícola que tenemos en nuestra región. Son todos, como decía, cosas que ya están en marcha, pero que por desgracia no han dado su fruto. El turismo, la atracción turística a través del patrimonio, pues también se ha trabajado mucho durante esta legislatura. Por desgracia, el Tolmo de Minatea no se ha podido abrir por diversos problemas, que parece que le ha mirado un torto a ese bien patrimonial que tenemos, pero se han superado terribles problemas que tenían, que hacían imposible su apertura. Se han superado, y es cuestión de pocos meses que el Tolmo abra sus puertas y que por fin podamos verlo todo como un polo de atracción turística. Las pinturas rupestres de Minatea, que están a escasos metros de este Tolmo de Minatea, han estado abandonadas durante 100 años prácticamente por todas las administraciones. Ha sido esta legislatura cuando el Ayuntamiento de Ellín ha apostado por esas pinturas, ha apostado aprovechando el centenario de su descubrimiento para la ciencia por ponerlas en conocimiento del mundo. Se está trabajando, hay un proyecto, se ha empezado ya, poco a poco, nuestras posibilidades no son grandes, pero poco a poco, para que esas pinturas sean conocidas, para que esas pinturas sean un foco de atracción, porque tenemos una maravilla que es declarado
por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, arte rupestre levantino, y se han puesto esas primeras piedras, se han puesto esas bases de algo que efectivamente estaba olvidado y que nos puede servir, nos puede ayudar en mucho. Y todas esas cosas, como digo, ya se han puesto en marcha en esta legislatura. Poco a poco hay que continuar en ellas, hay que continuar en esa senda, en ese camino, como decía al principio, para que todas esas cosas nos ayuden. El casco antiguo también como polo de atracción turística, pues todas las obras arreglo de calles que se han hecho en esta legislatura han sido obras en el casco antiguo. Todas las calles que se han arreglado han sido calles del casco antiguo, para que ese casco antiguo mejore esa imagen y sea algo digno de ver cuando los visitantes vienen, que de hecho ya lo es, porque me consta que gente que había venido a conocer nuestra ciudad se ha quedado prendado de esa trama que tiene de calles el casco histórico, porque lo es y no lo tienen en todas las partes del mundo, y eso que debemos de aprovechar. Pero hay que llevar también acciones paralelas, porque el casco antiguo, por mucho que lo mejoremos y lo acicalemos, si no es un foco de atracción para la población, si no vive nadie en él, difícilmente vamos a poder hacer que sea sostenible, que esté en condiciones y que sea digno de ver por el visitante, por lo cual tenemos ahí un doble trabajo, que deje de ser un polo de desafección de habitantes y que sea un polo de atracción, que la gente quiera otra vez volver a vivir en el casco y que no ocurra como está ocurriendo ahora, que la gente se marche y no quiere vivir en él. Por lo tanto, son trabajos que ya están muchos de ellos en marcha y que nos pueden servir, pero que por desgracia no dan su fruto de un día para otro. Necesitan mucho tiempo para que den los frutos, y el Partido Popular está dispuesto a seguir trabajando porque ha puesto las piedras en todos ellos y queremos seguir continuando y creciendo, que estamos seguros que lo podemos conseguir. Bueno, pues el desempleo, sin duda, caballo de batalla de estos partidos que tenemos hoy representados, más los que, o el que nos pueda faltar, depende un poco de lo que ocurra con la formación Ganemos. Y en fin, pues espero que realmente todo eso se pueda poner en práctica y al final pues desaparezcan, no solamente ya que baje el número de desempleados, sino que llegue a desaparecer incluso, que seguramente las cosas serían de otra manera en Ellín. De todas formas, yo sé, y seguro nuestros oyentes también, es algo bastante difícil, muy complicado, pero, en fin, lo complicado no quiere decir que sea imposible, ¿no? Sí, me permites un apunte. Suso decía que la cosa está muy mal, la cosa está muy complicada, esto va a llevar muchos años. Yo creo que no. Yo creo que si no somos capaces de darle la vuelta a esto en 4 años, lo que teníamos que hacer es irnos para casa y ni siquiera presentarnos. O sea, ¿por qué? Porque esto no puede seguir así. Tú has dicho 27%. Bueno, las estadísticas dicen que estamos bastante peor del 27% de índice de pobreza. Y bueno, es muy, muy, muy triste. Y eso es lo que a mí me lanzó. Si yo vi, donde estaba antes, si yo vi con un proyecto a un consejo de administración de una gran empresa y le digo, está muy mal, o sea, para 10 años puede que recuperemos. Bueno, simplemente me despiden y buscan a otro. O sea, tenemos que hacer algo por Ellín, pero algo en 4 años. Tenemos que darle la vuelta. Y resulta que en Ellín sí que se puede. ¿Y por qué se puede? Porque es un pueblo que tiene prácticamente de todo. O sea, yo no... Castilla-La Mancha es mucho más difícil de arreglar, España es bastante más difícil de arreglar, pero Ellín se puede arreglar. Ellín podemos conseguir que sea competitivo y que realmente en 4 años se note la diferencia. No tengamos que esperar muchísimo más, pero para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tocar todos los palos. No tocar solo un palo pequeñito. Cuando aquí el compañero decía crear la oficina, digamos, de desarrollo, para eso antes hay que optimizar el ayuntamiento, para eso antes hay que sacar los recursos del ayuntamiento haciendo lo que estuvimos hablando del gobierno digital o el gobierno electrónico. ¿Por qué? Porque eso optimiza, eso genera recursos que se pueden utilizar para esas cosas sin necesidad de invertir más, sin necesidad de pedir más dinero. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Ponernos un objetivo, y el objetivo tiene que ser de 4 años y no de 2. De 2 es muy difícil, ¿no? Pero por eso un objetivo de 4 años es un objetivo realista. Un objetivo de 20 años es, bueno, ¿qué? Seguir un poco decayendo y que, por ejemplo, el otro día cuando estuve en el barrio del hospital, una señora me decía, por fin mi marido consiguió trabajo en una empresa de estas de basuras y después de mucho tiempo en paro consiguió un trabajo espectacular, 800 euros al mes. Dice, y bueno, yo me conformo, lo malo es que ahora me van a despedir o van a despedir a su marido. Eso no se puede admitir. Su hija estaba cobrando 400 euros y firmando una nómina de 800. Bueno, esas empresas simplemente hay que expulsarlas de Ellín. O sea, marcarlas, decirle,
eso es una empresa de pirata y echarlos. Echarlos directamente, o sea, quiero decir, todos en masa, cogerlos y expulsarlos fuera. Eso no es desarrollo, eso es pobreza, pobreza, pobreza. Obviamente, en eso creo que estamos todos de acuerdo. Vamos a ver, la economía sumergida es una lacra. Es decir, es inaceptable. Lo que es una lacra son los chorizos, sí, que están en todos los supuesto. sitios. Y me parece que, yo qué sé, si al menos los pudiésemos poner en conserva y venderlos, pues igual seríamos como Cantimpalo. Pero no, los chorizos que están en todas las estructuras productivas. Y esos hay que simplemente echarlos. O sea, la economía del amiguismo, la economía del aprovechado, eso no es economía. Esos son ladrones y punto. Si me dejas contestarte, María Jesús, quizá yo no me he expresado suficientemente bien o tú no me has entendido. Acércate un poquito, Suso. No se trata de que sea más difícil o menos. Si estamos aquí todos embarcados en esto, todos los que estamos en esta mesa y muchos más detrás, es lógicamente porque apostamos porque se puede hacer y vamos a luchar por hacerlo. De lo que yo te hablo es una cuestión de concepto, es una cuestión conceptual. Tú me hablas o nos hablas de cambiar las mentalidades, cambiar el tipo de productividad, de forma de ver a largo plazo las situaciones económicas, y eso es una cosa que está muy bien sobre el papel. Yo lo que te hablo es que a día de hoy el leginero quiere oír ciertas, o es mi opinión, al menos ciertas medidas urgentes que se puedan adoptar ya. No que no haya que cambiar a largo plazo la forma de pensar de empresarios y de trabajadores y de la población en general, para hacerse competitivos como el resto de países y hacer las cosas de otra manera. Yo también he estado fuera y he visto cómo se trabaja fuera y cómo se trabaja aquí. Hay muchísimas cosas que aquí no entenderían. Te voy a poner un ejemplo que siempre pongo. Cuando llevaba 6 meses en mi trabajo en Londres, mi jefa se cruza conmigo en un pasillo y me dice que me ha subido el sueldo. Y en ese momento mi inglés era muy malo y pensaba que había escuchado mal, y le dije que si me podía repetir lo que me había dicho. Me dijo que me acaba de subir el sueldo, pero que por favor no la decepcionara. Yo esto se lo contaba a la gente de aquí de España, esto no se entiende aquí. O sea, que tú no tengas que ir a ver a tu jefe a pedirle que te suba el sueldo porque crees que lo estás haciendo bien. Aquí tienes que rogarle y después de 20 años te sigue diciendo que no. Entonces, allí cuando tú quieres trabajar y notan que tú vas a trabajar, automáticamente tú no tienes que explicarles nada. Ellos te cogen, te premian porque saben que de 20, de 100 personas tienen 5, 6, 7, 10, los que sean, que están allí para realmente trabajar, y esas personas directamente las premian porque eso es su mentalidad y su forma de trabajar. ¿Qué pasa? Que esas personas se quedan. Y es una criba prácticamente que no tienes ni tú mismo que despedir gente. Vas premiando a quien funciona y quien no, pues se va descartando solo. Pero aquí en Allín, como te digo, hace falta dar propuestas reales, o yo lo veo de esta manera. Por ejemplo, hay que exigir mediante contrato a las empresas que hagan obras en el municipio periodos de garantía de las obras realizadas, para que en caso de que resulten deficientes se rehagan sin desembolso para las arcas públicas. Y no solo eso, sino exigir que las subcontratas y todo tipo de contratos que se hagan en este municipio sean hechos por empresas sellineras o al menos por trabajadores de Allín. Eso hay que exigirlo, y eso es una medida que hay que hacerla ya, no a largo plazo. Y luego, no solo eso, sino un control exhaustivo de la rotación del empleo temporal del ayuntamiento. Al igual que tú y todos los que estamos aquí hemos salido a hablar con la gente, y la gente se te queja de que siempre son los mismos los que trabajan en los planes de empleo, y esto hay que cambiarlo. Que la normativa dice que hay unos baremos y unas historias, y lógicamente eso no lo podemos saltar. Tendremos que articular la manera de cambiar eso. Me gustaría saber de qué cantidad se está hablando del plan de empleo, cuántos meses y qué salario. Yo quería hacer un apunte, porque efectivamente los planes de empleo son poco pan para hoy y hambre para mañana. Es que eso es tristísimo, vamos. Y de hecho, el haber basado precisamente el funcionamiento de algunos servicios del ayuntamiento, como por ejemplo obras y servicios, haberlos basado en los planes de empleo, ha provocado un desequilibrio en la plantilla del ayuntamiento, y que tengamos un servicio, obras y servicios, con un personal a lo largo del año de 5 trabajadores o 6, no son más. Porque ese servicio está apoyado, basado en los planes de empleo. Si no tienes plan de empleo, no tienes entonces gente para trabajar. Y los planes de empleo, pues como ha contestado María Jesús, el mejor de los casos, 3 meses, 800 euros. Ese es el mejor de los casos. Con lo cual, el plan de empleo nunca va a ser una solución para el empleo. Y en cuanto a medidas que ahora mismo, porque se acaba de comentar Suso, yo dudo la legalidad de decir que una obra pública que se tiene que licitar públicamente puedas limitarla a empresas solamente de Allín. Eso es algo que a lo mejor nos gustaría, para que todo el mundo de Allín trabajara aquí en su pueblo, pero estamos en un mercado abierto y en el que la Constitución garantiza que todos tienen el mismo derecho a trabajar aquí y en La Coruña. Entonces, eso es complicado de llevar a cabo, muy complicado, y yo creo que hoy en día ilegal. Si me lo habrá que buscar la manera de conseguirlo. Vamos a ver, nosotros
A ver, claro que los planes de empleo no es la solución y ya hace mucho tiempo, cuando se habló de los planes, cuando había muchos planes de empleo, se hablaba de que el plan de empleo no cumplía la función que tenía que ser, que era conseguir que trabajadores que tenían dificultades de inserción laboral adquiriesen unos conocimientos y una experiencia que luego les sirviese para trabajar en la empresa privada. El problema es que sí hay una situación de necesidad, y eso es evidente. O sea, mientras haya una situación de necesidad, el plan de empleo puede ser un parche que sí se puede utilizar para eso, que no es su fundamento, que no es ni siquiera fue su origen cuando se crearon. Su origen era eso, que se favoreciese luego la reinserción al mercado de trabajo de los trabajadores en situación de mayor necesidad. Pero mientras tanto tendremos que seguir apostando por ellos, porque hay muchas familias que sin ese plan de empleo pues no van a tener la economía básica de subsistencia. Mientras no creemos una renta mínima, con todas esas cosas a nivel nacional, hay que apostar por ellos, creo yo. En segundo lugar, en el aspecto que decíais por supuesto que estoy de acuerdo en muchas cosas. En lo que decía Suso y Amador, no se puede decir que solo vayan empresas de gin, pero sí se puede en los pliegos de condiciones poner algún tipo de incentivo para aquellas empresas que contraten trabajadores y que esos trabajadores sean de la oficina de empleo de gin. No lo sé, habría que verlo con los servicios jurídicos, pero sí se puede incentivar en los pliegos de condiciones de la contratación municipal a las empresas que contraten trabajadores de gin. Por otra parte, hay cosas de las que dice María Jesús que van más allá de nosotros en el Ayuntamiento de Gin. Evidentemente, la situación de precariedad laboral de muchos trabajadores con unos salarios que son, iba a decir, pero bueno, lo voy a decir, indignos del trabajo que están prestando, son consecuencias muchas veces, aparte de la cultura que pueda existir en este país y en ciertas élites empresariales o en menos élites empresariales, de reformas que se han hecho contra los derechos de los trabajadores. Evidentemente, la reforma laboral, que ojalá y cuando en noviembre Pedro Sánchez sea presidente del gobierno la deroguemos, es un atentado contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos a la negociación colectiva, y está fomentando los famosos contratos de una semana o de 2 días o de 3 días que bajan el índice del paro, cobras 50 euros y desapareces de la contabilidad del paro en ese mes. Esa reforma, aparte de la negociación colectiva, todas esas cosas que están impugnadas en el Tribunal Constitucional. Todo eso habrá que arbitrarlo de otra forma, evidentemente. Decía Amador, la ley de emprendedores de Castilla-La Mancha ha sido un fracaso absoluto, porque no tenía ninguna amiga de apoyo a los emprendedores. Después de 2 años sacaron las primeras órdenes de apoyo a los emprendedores, que tampoco han sido efectivas porque han sido mucho menos de las que había anteriormente. Que ellos dirán que es por la situación económica y tal, pero el caso es que se ha apoyado mucho menos a los emprendedores y a las empresas de Castilla-La Mancha que en la legislatura anterior. Amador habla muchas veces de hemos puesto las bases de no sé qué, hemos puesto las bases de no sé cuánto. Hemos tenido 4 años en que, tanto en Castilla-La Mancha como aquí en Ellín, lo que se ha producido es un estancamiento, en realidad. Que ellos dirán que la herencia y no sé qué, pero la pura realidad es que aquí lo que se ha producido es una paralización de todos aquellos aspectos que podrían incentivar el empleo o los trabajadores. Hemos visto la creación de empleo o los proyectos de los emprendedores. Hemos visto cómo las órdenes de apoyo a los emprendedores, de las subvenciones, que sé que a María Jesús no le gustan, pero que eran un método también para incentivar a que la gente se animase a emprender, aunque yo por cuestiones profesionales siempre le decía a la gente las subvenciones llegan cuando llegan, si es que llegan. O sea, que no podíamos cifrar un proyecto empresarial en una subvención, pero sí servían para generar un poco el caldo de cultivo para que la gente se animase, por lo menos se informase, intentase, y me estoy alargando mucho. Quiero decir que todas esas cosas hay que recuperarlas, no solo a nivel de Ellín, sino a nivel de Castilla-La Mancha y luego pues a nivel nacional también. Yo quería hacer la palabra Amador, y me gustaría también poner sobre la mesa un par de cuestiones que nos llegan desde la participación de nuestros oyentes. El tema de los trabajadores en precario y los salarios indignos, quiero rectificarle porque no estoy nada de acuerdo con lo que ha dicho, no tiene nada que ver con la reforma laboral. Eso simplemente se trata de personas, de conciencias y de malas personas. Porque eso, sin embargo, yo lo he vivido en mis carnes hace unos cuantos años, con gobiernos socialistas mandando en esta región y en este país, pues tuve que aceptar, muy a mi pesar, un salario que no se correspondía para nada con las horas que yo le dedicaba a ese trabajo.
Con lo cual, esas cosas han ocurrido siempre y lo que tenemos que hacer es, como decía el compañero de Izquierda Unida, erradicarlas, y como decía María Jesús, erradicarlas de nuestra localidad. O sea, no queremos empresarios que quieran aprovecharse de nadie. Tiene que ser gente seria, gente sensata y gente que cumpla con lo que tiene que ser. Y eso se ha producido siempre y es lo que tenemos que erradicar, esa economía sumergida y esos caraduras que no deben de estar presentes en ningún sitio. El problema es que si se lo ponen más fácil... Y en cuanto a las condiciones, evidentemente, yo solo voy a dar un dato. Los últimos 48 meses de gobierno socialista en Castilla-La Mancha, el paro crecía de una manera galopante. Y, por suerte, durante estos últimos 20 meses, el paro en Castilla-La Mancha ha ido descendiendo a un ritmo que no es el que a todos nos gustaría, pero que si me dejas, por favor, que termine. Que ya se lo dije a Manolo Miguel hace 15 días a mí me gustaría que me respetaran cuando hablo y que no me interrumpieran, porque yo te respeto, pero esto todos le hemos respetado a él cuando Juan Antonio, después por alusiones, si quieres, pues le contestas. Yo he esperado que él terminara de hablar y cuando me ha tocado el turno le he respondido dándole mi opinión, pero él tiene que ser lo que él diga y no nos deja hablar a los demás, pues lo he visto. Por donde iba, los últimos 20 meses, y esos son datos que son contrastables, que están ahí, que no me los invento yo, el paro en Castilla-La Mancha ha bajado. Menos de lo que nos hubiese gustado a todos, seguro que sí. Pero ha creado una tendencia y se están produciendo datos que nunca se habían producido en cuanto a creación de empleo en muchísimos años en nuestra región y en toda España. Y creo que ese es el camino que debemos seguir. Venga, 30 segundos. Si te ha molestado que te interrumpa, yo creía que esto era un diálogo y que podíamos interrumpir. A mí no me preocupa que os interrumpáis un poquito y tal. Lo que pasa es que si habláis dos o tres al mismo tiempo, nuestros oyentes salen locos y no entienden ni una palabra, ¿no? Entonces, es preferible que termine. El problema es que cogéis los datos como os interesa. Entonces, cogéis los últimos 20 meses porque no os interesa los 20 meses anteriores, que lleváis 4 años gobernando. Y evidentemente, desde que, además, si se lo mostré, ahora no lo tengo aquí, pero el otro día se lo mostré al alcalde, a Manolo Mínguez, que desde el 2011, cuando cesaron los gobiernos de Diego García Caro, José María Barreda y después de José Luis Rodríguez Zapatero, el paro a día de hoy, en 2015, es mayor en Ellín, en Castilla-La Mancha y en España. O sea, que no cojas los datos de los últimos 18 meses porque podrías coger los del último mes si te interesan más. Coge los datos de toda la legislatura y hay más parados en Ellín, en Castilla-La Mancha y en España que en el año 2011 cuando gobernaba Diego García Caro, cuando gobernaba José María Barreda y cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero. Un segundo. Y no quiero hablar del pasado, pero dejadme un segundo. Hay más paro que cuando gobernaba UCD, pero eso no significa nada. O sea, la cuestión es que el pasado no existe, como dije el otro día. Si nos estamos aquí tirando las cosas y no pensamos en el futuro, poco bien nos estamos haciendo. Esto es una realidad. La realidad ha ocurrido así. Se han tomado decisiones, algunas han funcionado y otras no han funcionado. Entonces, la cuestión que a partir de ahora tenemos que tomar decisiones que funcionen. Y elegir las que funcionen, no las que estén condenadas a fracasar. Una cosa, yo es que me estoy dando cuenta que en este diálogo casi todos defendemos una idea como si fuera una panacea y no creo que sea el caso, sinceramente. Hay que tocar un poquito de lo que es atraer empresas, hay que tocar un poco de planes de empleo, hay que tocar un poco de fomentar el autoempleo. Es decir, tenemos que abordar muchos factores a la vez y ver cuál funciona mejor. Pero la cuestión aquí, antes de una cosa, en un buen proyecto no puedes atacar todas las cosas porque no hay recursos suficientes y aparte lo que hay que ver es que aquellas cosas que generen ese hambre para mañana, esos hay que evitarlo. Entonces hay que hacer un análisis muy estricto para ver qué acciones y sobre qué presionar. A ver, María Jesús, no me malinterpretes tú, tampoco estoy diciendo que nos tiremos como pollo sin cabeza a cualquier cosa. Es decir, eso es una tontería, desperdiciar recursos, como tú dices. Lo que digo es que tenemos que procurar abarcar tantos factores como nos sea posible. Te lo he dicho, desde el autoempleo, porque nunca se sabe cuándo puede surgir una buena idea y un pequeño empresario convertirse en un empresario grande. Además, tenemos ejemplos. Yo antes me he ido a Steve Jobs, a California, pero tenemos ejemplos también muy parecidos, más cerquita de aquí. Por ejemplo, New Rock, no sé si lo conoceréis, es una empresa de Yecla. Empezó como una zapatería familiar y ahora, bueno, pues le vende botas a Marilyn Manson. ¿Sabes? Es decir, cositas así. No podemos menospreciarlas, pero es que tampoco podemos menospreciar los planes de empleo porque sí que tú decías que es un parche. No es exactamente un parche, es otra vía. Hay gente a la que le funciona, hay gente a la que no le funciona, por supuesto, siempre optimizándolo, haciendo que para el municipio de Ellín y para los ciudadanos funcione lo mejor posible. Atraer grandes empresas, eso creo que es la asignatura pendiente que llevan ya no sé cuántos ayuntamientos, porque yo me acuerdo de ser un chavalín, un adolescente, y ya estar oyendo de planes del ayuntamiento para atraer grandes empresas que luego
no han venido. Es que para eso tienes que ir Claro. directamente a los consejos de administración Claro. de esas empresas y presentarles un buen business Claro. plan. Si no presentas Sí. un buen business plan, no van a venir. Claro. Lo que está claro es que yo tengo amigos que son un poquito más felices con trabajar un día a la semana incluso, porque no tienen absolutamente nada. Y, en fin, que me parece maravilloso todo lo que estáis diciendo, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo estamos en una situación que no podemos desechar nada. No. Cualquier cosa es buena. Yo mismo. Aunque se esté pensando en el futuro y se estén creando Sí. las bases, los pilares para poner todo eso en marcha, que me parece fenomenal, pero estamos en una situación muy delicada. Sí. Amador, pedía la palabra. No. Yo quería decirle una cosita a Amador. Yo entiendo, Amador, espero que no te siente mal, que tú pues eres parte del Partido Popular y tienes que defender tu proyecto y tu opción política, pero irte que es tu opinión, que las cosas están mejor y que estamos en el camino. Sinceramente, con los datos que hay en Castilla-La Mancha, en España y en Ellín, es complicado mantener una afirmación como esa, o yo por lo menos lo veo así. Lo que dice Juan Antonio es cierto. Claro que ha habido empresarios sinvergüenzas toda la vida, los va a haber porque de mucho empresario, pero si les pones las condiciones encima, ya, bueno, si tú les estás dando las tijeras de cortar, ya lo complicas todo mucho más. La negociación colectiva está absolutamente rota, los convenios no existen y ahora mismo el empresario puede hacer lo que quiera. El empresario, el otro día una persona en el mercadillo nos contaba que su hija trabajaba por 1.000 euros, que ya era, bueno, como hoy en día ser prácticamente millonario o no sé, alguien privilegiado. Y que de un día para otro pues su jefe se le acerca y le dice: ahora vas a cobrar 800, vas a seguir trabajando lo mismo, las mismas horas, vas a cobrar 800. Esto es lo que hay. Entonces, ahora mismo que el gobierno te ponga las herramientas para que tú bajes el sueldo, te cargues los convenios de la manera que tú quieras, y como si quieres decirle mañana: ahora vas a cobrar 400, o sea, hay sueldos de 400 euros ahora mismo aquí, y eso es una barbaridad, eso es una absoluta barbaridad, cargarse esa situación. No te digo que la ley electoral fuera perfecta, todo es mejorable, pero desde luego lo que ha hecho el gobierno del Partido Popular es destrozar las situaciones y la regularización del empleo y dejarlo de una manera que es absolutamente, precaria. Esto es lo que yo te apuntaría. Permíteme un segundito, se nos van acumulando un poco pensamientos en voz alta de nuestros oyentes. Dice uno de ellos: buenos días, ¿hay alguno que firme ante notario el compromiso de llevar a cabo el programa que llevan? Y si no es así, indemnizar al pueblo ante cualquier metedura de pata. Si no es así, estamos ante una venta de humo. Mírense sus programas y verán cómo se han gestionado en el pasado. Lo hemos dicho en alguna ocasión, ¿no? El programa podría ser un contrato, sí, pero si no se cumple, ¿qué pasa? Mira, espera, déjame un segundo. O sea, la cuestión aquí es que esto va bastante más allá. Por eso se llama proyecto. Un proyecto frente que hay que responder cada mes frente a los accionistas de esta empresa, que es el ayuntamiento. ¿Quiénes son los accionistas? Todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, por eso nuestro compromiso es ponernos colorados todos los meses. Todos los meses. O sea, no de aquí ya si eso ya veremos. No. O sea, se pone un proyecto encima de la mesa, se ponen unos hitos, se ponen unos objetivos a cumplir y iremos poniendo colorados así sucesivamente. Y evidentemente, si la cuestión se ve que es imposible, que no se puede, pues nos retiramos y ya está. O sea, quiero decir, que vengan otros. Pero esa es la cuestión. Frente a los accionistas y frente a los clientes, son los mismos, resulta. Pues cada mes. Pero por eso hablamos de transparencia. No hablamos de transparencia de decir, pues mira, ponemos un ayuntamiento de cristal y las... No. O sea, ponernos colorados, hemos conseguido el 95% del objetivo. Uy, muy mal, lo estamos haciendo muy mal. Entonces bajaremos la cabeza y nos vamos a presionar para el siguiente mes hacerlo mejor, y así sucesivamente. De todas formas, yo diría al oyente que las cosas, al menos a mí me da la sensación, no lo sé, todavía no he tenido todos los programas en la mano, pero que la cosa ha cambiado mucho. Sí. Aquellos programas maravillosos de promesas y promesas y promesas, yo creo que juzgando lo que nos habéis contado hoy y el programa anterior, creo que ahora se tienen más los pies en el suelo, porque se sabe que al ciudadano no se le puede mentir, como quizás se le ha hecho en otras ocasiones, ¿no? Sí, lo que te decía al principio, el programa que presenta el Partido Popular es un programa totalmente realizable. O sea, ya tenemos la experiencia de estos 4 años gobernando y sabemos lo que se puede y lo que no se puede hacer. Por lo tanto, hemos huido de esas promesas grandilocuentes que solo puedan realizarse
si ocurre un milagro, y entonces hemos huido de esos milagros, o sea, hemos ido a lo concreto, a lo real, y un programa que es totalmente creíble y totalmente realizable. Y creo que ahí es una apuesta muy importante que hemos hecho para esta legislatura. José Manuel. Sí. Vamos a ver, yo es que quería hacer 2 apuntes. El primero para este oyente, vamos a ver, de que firmamos ante notario. Vamos a ver, nosotros hacemos un programa realista precisamente para eso, para llevarlo a cabo, ¿vale? Y lo segundo, también contamos con la posibilidad de que nuestros dirigentes no hagan bien su trabajo y que tengamos que decir, no indemnizar al pueblo de Ellín, pero sí con dar un paso atrás y decir, pues no puedo. Es que eso es una parte de nuestro programa. Y otra cosa, ¿vale? Es que ahí sí que no estoy de acuerdo contigo, el considerar a los ciudadanos como accionistas. Yo creo que los ciudadanos son mucho más que accionistas. Es un concepto muy impersonal. Es decir, los ciudadanos son personas que depositan su confianza en nosotros. De hecho, mira el mensaje que acabamos de recibir. Es un poco el pedir, ¿sabes? Que nos hagamos dignos de confianza. Sí, pero déjame que lo matice. Sí. O sea, entendiendo el ayuntamiento como la mayor empresa de Ellín, que tiene los accionistas y los clientes que son los mismos, los accionistas son aquellos que ponen el dinero y que quieren que su dinero tenga el mayor beneficio posible. ¿Quiénes son? Pues los que pagan impuestos. ¿Y quiénes son los clientes? Pues precisamente esos mismos. O sea, cualquier empresa se debe a sus accionistas y a sus clientes, y cualquier empresa reporta a sus accionistas y a sus clientes, porque finalmente son los que eligen a los dirigentes de las empresas. O sea, ¿quién elige al Consejo de Administración? Los accionistas. ¿Quién elige al Consejo de Administración del Ayuntamiento? Los ciudadanos. Son lo mismo. Sí, pero vamos a ver, yo le daba una dimensión un poco más personal. Es decir, son ciudadanos, es más el concepto de familia, ¿vale? Un poco, o amigos, ¿no? Tú no eliges a tu padre. No eliges a tu padre, no, pero... Y tú no lo votas cada 4 años. Pero sin embargo, sí que podemos tener, además hay casos de gente que quema los afectos de los familiares. Es decir, nosotros somos depositarios de una confianza y tenemos una responsabilidad muy grande, pero enorme. Por eso digo que el verlos como accionistas me parece un poco frío. Es decir, son gente que de verdad que espera que nosotros les ayudemos. Claro. Les ayudemos. Claro. ¿Vale? O sea, yo no he venido aquí para que me quieran. Yo no he venido aquí para que me quieran. Yo he venido aquí para que esto funcione. Claro. Para que me quieran tengo a mi familia y a mis amigos. Sí, si en el fondo da igual cómo nos llaméis. Accionistas, familia, llamarnos como queráis, pero sacar esto para adelante. Sí. Suso, y vamos con otras intervenciones de nuestros oyentes. Pues yo lo que le diría a este oyente es que, bueno, ahí está claro que es cierto que hay que cumplir lo que se promete. El programa electoral debería ser alguna especie de contrato. Lo que pasa es que es algo muy complejo como para articularlo como un contrato y nada más que eso. Es decir, un programa está abierto. Aquí todos hemos dicho hoy de alguna u otra manera que los programas esta vez se han hecho con la ciudadanía. Todos hemos ido a ver a colectivos, a personas, y muchas de sus propuestas están en estos programas. Las cosas han cambiado y como decía Amador, ya no se va o sería un grandísimo error prometer cosas que por lo menos a priori sobre el papel fuera casi imposible de conseguirse. ¿Que se han hecho en el pasado? Pues sí, pero bueno, estamos en el momento de ahora y como dice Jesús, el pasado no tiene demasiada importancia, no podemos estar con él. En este sentido, pues claro que nosotros, en este caso, en mi caso, en el de UCIN, podemos prometer ciertas cosas y podemos cumplirlas porque, por ejemplo, en el aspecto de transparencia de nuestro programa, uno de los puntos es que los cargos elegidos de esta formación política se van a limitar su sueldo, pase lo que pase, aunque contasen con ellos para diputaciones o no, o pasara cualquier otra circunstancia, no van a cobrar más de lo que nosotros hemos estipulado, que es una cosa razonable. Eso sí se puede prometer y se puede cumplir. Se pueden cumplir ciertas cosas como esa. Entonces, ahí sí podemos decir, sí, esto lo vamos a hacer de esta manera y esto lo podemos cumplir porque pase lo que pase se cumple. Pero luego hay otras cuestiones, como por ejemplo cuando hablábamos de
de intentar fomentar que las empresas contraten a articular de alguna manera, como decía Juan Antonio, de hacer incentivos a las empresas para que contraten gente de JIN, eso ya está más en el aire. Puedes conseguirlo o puedes no conseguirlo. Lo que se trata, pienso, de que cualquiera de los que estamos aquí hagamos lo imposible porque las cosas que hemos prometido las cumplamos o luchemos todo lo posible por conseguirlas. Sí, rápidamente. Sí, sobre este tema muy breve, que el contrato que se tiene con los ciudadanos con el padrón electoral evidentemente dura 4 años, y cuando pasan los 4 años y nosotros por experiencia lo sabemos y no lo hemos hecho bien o hemos tenido errores, pues nos vamos a la oposición. O sea que el contrato dura en política, es que es muy sencillo, los ciudadanos son los que tienen la palabra en democracia, y cuando pasan una legislatura y no lo has hecho bien, no has cumplido tu programa electoral, la gente no está contenta, te manda a la oposición o incluso te manda fuera del Parlamento o fuera del Pleno. Nos propone un oyente, dice que le interesa de forma importante que habláramos del tema de la transparencia. No sé si nos dará tiempo en el día de hoy, si no lo trataríamos con tranquilidad el próximo martes. Y además dice también, a día de hoy, por ejemplo, no se sabe el contenido del próximo pleno. Mi pregunta es si para la próxima legislatura se hará algo al respecto. Supongo que se refiere a tener más informados en estos aspectos a los oyentes o a los ciudadanos o a la familia. Dice si se harán públicos con más antelación. Y ya de paso preguntar a Amador si el convento de franciscanos será un tema a tratar tal y como está circulando la noticia en redes sociales. Saludos y ánimos. Recuerden, lo hablábamos también en semanas anteriores, cómo está constituido ahora mismo el Ayuntamiento de Ellín. Hay un concejal que se marchó de Izquierda Unida, con lo cual ahora mismo la composición del Ayuntamiento permitiría al Partido Popular aprobar lo que se presentara. Lo tiene fácil, ¿no? En este caso, decir también que Moreno Moya comentaba aquí que como se sabe que esa es la situación, se ha llegado a un acuerdo con los partidos políticos representados en el Ayuntamiento de Ellín de no presentar ningún asunto que pueda ser de calado importante, ¿no? Ya que esa es la composición y entonces pues jugaría un poco con ventaja el equipo de gobierno. Amador, una pregunta muy concreta. ¿El convento de los franciscanos será un tema a tratar? ¿El reparto de los franciscanos, entre comillas, como está circulando en las redes sociales? El tema de franciscanos, si va al próximo pleno, será porque ha sido consensuado con los dos grupos de la oposición. Y si en esa reunión que tengamos acordamos que va a pleno, pues irá a pleno por eso. Si no, pues evidentemente la cosa cambiará. Pero todo lo que vaya a pleno, en esto poco tiempo que queda de legislatura, pues evidentemente este es un tema además de gran importancia para el pueblo, no podemos llevarlo a la ligera y evidentemente tendremos una reunión con los partidos de la oposición para llevarlo al pleno en ese caso. Uh-huh. Y en cuanto al tema, por ejemplo, ya que salía el tema de la transparencia, yo creo que se ha ganado mucho últimamente con el tema de la transparencia, sobre todo en el Ayuntamiento de Ellín. Las cuentas están muy claras, se han publicado en la página web muchas de ellas, todo es claro y transparente, los sueldos de todos los políticos que hay en el Ayuntamiento también están publicados y sus declaraciones de bienes. Yo como concejal durante estos 4 años he hecho 4 declaraciones de mis bienes y públicamente están puestos ahí mi declaración de la renta y todos los ingresos que yo tengo, no solo yo, los 21 concejales que formamos parte del Ayuntamiento de Ellín. Esto está publicado en la página web del Ayuntamiento y ahí todo el mundo puede saber todos los ingresos que tenemos, si tenemos casas, coches o perritos. Ahí está todo bien clarito y vamos, yo creo que evidentemente se puede hacer más, sobre todo a través de la página web del Ayuntamiento y la tramitación electrónica de muchas de las gestiones que pueden dar más transparencia y ayudar también mucho más al ciudadano. Uh-huh. Muy bien, más asuntos. Me pide el oyente que no diga su nombre, no se preocupen, ya lo dije en los primeros programas, no lo repito en todos por no perder tiempo, pero que si aquí en este programa se da el nombre de algún oyente que interviene es porque él mismo lo da o me pide que se dé. Bien, pues dice, buenos días a todos los intervinientes. Me causa sonrojo escuchar hablar a Amador del casco antiguo, vendiendo como soluciones lo que no son más que parches. El casco antiguo requiere un plan integral con más exenciones
del impuesto de obras, de apertura de comercios y muchas cosas más. Un buen seguro. La plataforma del casco antiguo les habrá hecho llegar algunas ideas más. Hasta la fecha, ningún equipo de gobierno ha hecho una actuación integral del casco antiguo. Seguir vendiendo los planes de empleo, siquiera como parches al problema del desempleo, da una idea de las miras de solución que se plantean. Desde luego, por ganas, ilusión, preparación, me quedo con la candidata María Jesús. Si luego lo hace mal, pues la mandaremos a su casa, pero parece que necesitamos un cambio tranquilo. Aprovechando la presencia de Amador, quería preguntar por el huerto de los franciscanos, que según parece mañana tendremos desagradables novedades. Un saludo. Bueno, pues ha circulado esto rápido. Contestarle a este oyente anónimo que este gobierno ha invertido 1 millón de euros en obras en el casco antiguo. Evidentemente nos hubiese gustado poder disponer de 10 para hacer ese plan integral del casco y haberlo remodelado integralmente, pues todas sus calles, pero lamentablemente la situación no nos lo permitía y aún así hemos invertido 1 millón de euros en mejoras integrales. La calle sobre la que se ha actuado, se han cambiado absolutamente todas las condiciones de agua, saneamientos, pavimentación, iluminación. Se ha hecho un arreglo integral de cada una de las calles y, como decía, 1 millón de euros. Nos hubiese gustado que fuesen más, pero de luego no nos causa ningún sonrojo y nos da mucho orgullo decir que hemos sido los únicos que hemos invertido 1 millón de euros en nuestro casco histórico y que pretendemos seguir haciendo. Pretendemos ganar estas elecciones porque creemos que hemos hecho un buen trabajo y queremos seguir haciéndolo en estos 4 años. Y bueno, yo creo que la pregunta del franciscano, pues yo creo que se ha contestado anteriormente. Una cosa con respecto y desagradable, pues ahora pues depende de lo que piense cada uno del tema. María Jesús, un momentín, pedía la palabra Suso. En todo caso, con lo de los franciscanos, según entendemos, si llegara a tomarse en cuenta en el próximo pleno sería porque Izquierda Unida y Partido Socialista han decidido que puede ir a ese pleno sabiendo que están un poco en desventaja, ¿no?, a la hora de votar resoluciones. Será porque habríamos llegado a un acuerdo con alguna de las partes o con todas, que sería lo ideal, que estuviéramos de acuerdo los 3 grupos políticos. Una cosa, déjame sobre eso el casco antiguo. Yo pido a los grupos que están aquí que tomen el acuerdo de posponer eso hasta después de las elecciones, porque es algo muy crítico, muy sensible para la ciudad y que no entenderán ningún acuerdo que se tome justo a 20 días de las elecciones. Bueno, pues que se lleva trabajando estos 4 años sobre eso. Ya lo sé, pero pues se podía haber hecho 2 meses antes. O sea, 20 días, me parece que esperar 20 días tampoco pasa nada. En fin. Muy breve, José Aurelio. Mira, transparencia, como decía un oyente, transparencia es, por ejemplo, que el tema de los franciscanos debe ser hablado en un pleno sí o sí. No que nos ponemos de acuerdo y si todos queremos o dejamos de querer. Esto es un tema que preocupa a muchísimos sellineros, esto es un patrimonio de Ellín y esto es un tema que hay que hablarlo donde hay que hablarlo con toda la transparencia y toda la contundencia que se requiere. Ni no podemos estar a la expectativa de que si los grupos negocian o dejan de negociar, se ponen de acuerdo o se dejan de poner de acuerdo en hablar de un tema tan importante para todos como esto. Eso es transparencia para mí, no solamente publicar la nómina de los políticos. Transparencia en este sentido, también es publicar todos los gastos e ingresos del municipio, por lo menos de una forma mensual, como si fuera la libreta de un banco. Todos los gastos, todos los ingresos, como si nosotros tuviéramos la libreta de nuestro banco en casa y pudiéramos verlo para ver en qué se gastan absolutamente cada euro de este ayuntamiento. Eso es transparencia y eso es una de las cosas que va en nuestro programa. Que los vecinos puedan participar en el turno de ruegos y preguntas sí o sí en un pleno del ayuntamiento, sin ningún tipo de condiciones. Y someter a consulta de los vecinos y agentes sociales todo proyecto municipal significativo. Eso es imprescindible. No podemos tomar decisiones de espaldas al pueblo, como se ha venido haciendo hasta ahora, decidiendo nosotros lo que es importante y lo que no es importante. Nosotros tenemos que reunirnos con la gente y someterlo a su consulta. Eso es, no te digo cada pequeña cosa, eso sería inviable, pero todo proyecto municipal significativo debería, o nosotros tenemos en el programa, el someterlo a consulta de los vecinos, como se hace en muchos países de Europa que están mucho más avanzados que nosotros democráticamente. Y luego, por último, es imprescindible que la negociación de los contratos significativos, tipo temas de basuras y temas así, sean públicas. No entendemos por qué tiene que haber esa opacidad a la hora de negociar. Debería todo el mundo estar presente, o por lo menos la prensa que estuviera en ese momento reunidos con las personas involucradas en ese tipo de contratos. Y luego contestarle a este chico que decía que hablamos de los planes de empleo como la solución aquí allí y que esto denota el compromiso que tenemos con el empleo. Creo que no ha escuchado la conversación que hemos tenido aquí. Aquí todos hemos hablado de traer empresas, de aportar muchas patas a este banco porque son muchas
muchas cuestiones en las que hacen que se pueda crear empleo, unas más difíciles, otras menos, y hemos hablado de los planes de empleo como una más, como tú decías, José Aurelio, personas que por lo menos necesitan trabajar un día. Hay personas que necesitan eso y no podemos renunciar a una cosa así. Eso sí, y contestando también de paso justo hilo a Pepe, que decía que habría que optimizarlos. Por supuesto que hay que optimizar esos planes de empleo, y yo he sido una de las personas que ha dicho que no pueden ser siempre los mismos los que trabajen, y aparte de eso, articular alguna manera de que eso no sea así. Aparte de eso, y te hablo de casos reales y concretos y ejemplos que te puedo poner, lo que tampoco puede ser es que 5 personas de la famosa brigadilla del ayuntamiento, y te puedo decir el sitio, el día, la hora, todo, se vayan a la piscina municipal esta de la Ribera a llevar un palo para un pintor. 5 personas, este verano, soy testigo, aparecieron a llevarle un palo a un pintor para que pintara. O sea, eso no se puede permitir. Aparte de que la gente necesite trabajar, lógicamente, luego, una vez que consigues un puesto como ese, habría que articular alguna manera de que si realmente estás dispuesto a trabajar, trabajes, y si lo que quieres es recibir un dinero sin hacer absolutamente nada, hay gente que lo merece. Yo hoy quería también recordar una... Sí, Juan Antonio, un segundito, porque de todas formas no nos va a dar tiempo y lo voy a dejar caer simplemente. La semana pasada tuvimos una interesantísima tertulia con representantes de diferentes asociaciones de vecinos. Estuvieron del barrio del Pino, del Calvario, de San Roque, San Vicente y San Rafael. San Rafael no llega a estar presente en el programa, aunque queríamos también tenerles invitados por tener un poco pues barrios de las afueras, barrios también del casco antiguo, y la verdad que la nota dominante en esa tertulia fue bastante descontento de la relación con el ayuntamiento desde hace años. En fin, se encontraban bastante contrariados, ¿no? E incluso en algún momento se llegó a decir que se encuentran olvidados, de alguna manera. Esto también lo dejaremos para el próximo programa, porque a mí me gustaría también pues un análisis por parte de nuestros políticos en torno a ello, porque hablábamos de las pedanías que por distancia en momentos determinados se pueden encontrar un poco desatendidos, pero parece ser que al menos en estos barrios y no sé en los demás, pero que también intentaremos tener con nosotros, había bastantes puntos negativos en torno a lo que piensan es el trato que reciben. Lo dejamos ahí porque yo quería hoy hablar de ello, pero tampoco nos ha dado tiempo. Juan Antonio. No, solo era un apunte, que es que el reciente informe de Transparencia Internacional, lo digo porque hablamos mucho de transparencia, pero luego los datos son los que son. El Partido Socialista ha obtenido un 10 sobre 10 en tema de transparencia. Fuimos los primeros en publicar los sueldos de nuestros cargos públicos, de nuestros cargos del partido, y simplemente era eso, que nosotros llevamos con este tema de la transparencia mucho tiempo. Bien. Sobre transparencia. Nosotros también, o sea, quiero decir, Ciudadanos también tiene un 10, pero eso tampoco nos lleva a ningún lado. No, o sea, eso solo era un dato. Sí, bueno, es que, de hecho... Yo, de todas formas, al principio del todo, cuando se puso esto en práctica, vi pues los datos, ¿no?, que se daban de un presidente de comunidad autónoma que llevaba ya bastantes años, y a mí me dieron ganas de hacer una colecta para ayudarle, ¿eh? Y llevaba ya años como presidente de una comunidad autónoma. O sea que, en fin, supongo, vamos a entender que sí, que ahora se hace ya con más tranquilidad y se dan todos los datos, ¿no? Pero a mí me daba la sensación al principio del todo que eso tampoco era transparencia al 100%, pero bueno, supongo que con el tiempo, ya no los he mirado después, pero supongo que con el tiempo sí se habrá conseguido que sean transparentes realmente. José Manuel. No, bueno, es que estamos hablando ya, al hilo de lo que decías, de un caso más que de transparencia, de honestidad. ¿Vale? Es decir, puede ser muy transparente enseñando datos, pero claro, si enseña solo lo que quiere, pues tampoco, ¿vale? Pero bueno, de todas formas también decir que a este oyente que ha llamado antes, que de hecho parte de nuestro programa se basa precisamente en la participación ciudadana. Es decir, es que el oír, que el ciudadano esté mejor informado, el que el contenido de los plenos sea de mayor dominio público, es uno de los pilares también. ¿Vale? Oye, por cierto, ya que son personas diferentes las que tenemos respecto al martes pasado, en el asunto este que no sabemos cómo terminará, espero que cuanto antes tengamos ya una resolución al 100%. El tema es que me acaba de llegar ahora mismo una convocatoria de rueda de prensa y acabo de verlo. Izquierda Unida, ganemos los verdes. Sí. El tema este, ¿qué os parece? ¿Qué os sugiere? Bueno, no sé si tendréis ganas de hablar de ello. Pues mira, yo, como me dijo Ramón el otro día,
ya soy política porque estoy aquí, pero esto no me gusta absolutamente nada, pero absolutamente nada. O sea, quiero decir, todos los ciudadanos tienen derecho a votar a quien quieran, y todos los partidos políticos o agrupaciones tienen derecho a presentarse. Entonces, yo creo aquí, y no voy a tirar contra nadie, o sea, pero la realidad es que se podía haber arreglado si hubiese habido voluntad política para hacerlo. Mira, es que creo que parte de una información sesgada. Vamos a ver, se están lanzando muchísimos mensajes últimamente de que desde nuestra formación hemos impedido activamente el acceso de Ganemos, de la plataforma Ganemos allí. Bueno, eso te lo digo abiertamente, es mentira. ¿Vale? Mentira. La cuestión es que no se han presentado. Sí, esa es la cuestión. Se han presentado, pero por un motivo mucho más sencillo. Vamos a ver. Ya hemos lanzado comunicados de prensa, notas... Que si hemos leído, si eso está muy bien, si vosotros tenéis la razón legal, tenéis la razón legal, y os la doy, pero si 2 semanas antes le hubieseis dicho que lo ibas a hacer y que lo ibas a hacer, ellos habrían cambiado el nombre. Vamos a ver. Ellos habrían cambiado el nombre. Esto es una cosa que viene muy lejos. Como Ada Colau, que yo estuve este fin de semana allí, pues cambié el nombre y ya está, no pasó nada. Pero no lo sabían. Sí lo sabían, perfectamente. Otra cosa es que no quisieran hacerlo, porque querían aprovechar una marca. Pero lo sabían perfectísimamente. De hecho, me consta que tenían hasta elegido un nombre alternativo. Así que si no lo han cambiado es porque no han querido. Pero es mucho más fácil demonizarnos a nosotros, ¿no? Que es que no le hemos obstaculizado, le hemos permitido. No. De hecho, lo único que se les pidió es que para no crear confusión se cambiaran el nombre. Ya está, tan sencillo como eso. Y tenían plazo para hacerlo, tenían posibilidad de hacerlo, tenían hasta alternativa de nombre. Así que, sinceramente, esto es una cabezonería. Así, yo lo veo así, y lo dicho, mucho más fácil ahora cargar con toda una formación. De hecho, es que ya tenemos la sensación de que cuando alguien de la plataforma Ganemos se levanta un día porque le apetece, lanza un comunicado de prensa diciendo además cosas horribles de nosotros, porque, bueno, las notas de prensa han sido suaves comparado con otras cosas que nos han llegado por redes sociales, lo he dicho, diciendo auténticas barbaridades, y eso tampoco es así. Y te vuelvo a repetir, que no sabían que tenían que cambiarse el nombre, eso es mentira. Lo sabían además desde hacía mucho tiempo. José Manuel, te pido que te calles un poquito porque así... No, a ver, lo digo por alusiones, seguramente tendrás que responder a algún invitado más, con lo cual al final vamos a escuchar a Juan Antonio, a Amador y a Suso, y así al final si quieres hacer alguna aclaración, pues la haces. Por mi parte, pues por un lado... lamentar por el trabajo que han realizado la gente de la plataforma Ganemos, ya los que algunos conozco y hemos tenido aquí en tertulias, y pues por esa parte pues lo siento por ellos que no puedan presentarse, y también por todos aquellos simpatizantes o hipotéticos votantes, porque hasta que no se echa la papeleta en la urna no se sabe a quién van a votar, que pueden haber perdido la posibilidad de votar a esta plataforma. Yo por toda esa gente lo lamento. Ahora, la decisión de la Junta Electoral provincial y la Junta Electoral de zona y todo eso, yo soy absolutamente respetuoso con las decisiones que toman los jueces, claro. Amador. Pues sí, yo más o menos, mi opinión es la misma. Nosotros lamentamos que una formación política había hecho un trabajo durante mucho tiempo, entendemos, para presentar estas elecciones, no pueda concurrir. No entramos a valorar las causas, si es por un error, por un descuido, por mala intención. Eso a nosotros no vamos a valorarlo, y respetar por la decisión que toma la Junta Electoral Central, como no puede ser de otra manera. Suso. Pues, José Aurelio, te voy a contestar lo mismo que le contesté a la prensa. Había una persona de esta casa allí, cuando nos preguntan esto mismo en la presentación de candidatura el otro día en Navadecampana, porque precisamente quiero aprovechar, porque hay una información ahí de un medio diciendo que no quise pronunciarme a este respecto. Digo un poco lo que ha dicho Juan Antonio, lo que han dicho Amador y también María Jesús. Lógicamente, no hay... Cualquier persona que tenga un proyecto político que quisiera presentarse a las elecciones municipales debería poder hacerlo. Voy a decir lo mismo que dije en su momento. Yo conozco a varias personas de esa candidatura y son gente muy preparada, gente muy válida y gente con mucha ilusión por hacer las cosas lo mejor posible y cambiar, como queremos hacer, pienso todos, la realidad social y política de este municipio. Que no puedan hacerlo por cuestiones, pues en este caso de un nombre, pequeñas cuestiones legales, pues es una lástima. Y como decía Juan Antonio, ya no solo por ellos que no pueden hacer o no van a poder hacer o llevar a cabo su proyecto, sino porque habrá muchas personas que se van a quedar huérfanas
por llamarlas de alguna manera, de voto. Habrá muchas personas que estoy seguro que esa era la opción que habían elegido y que quizá ahora, por esa misma rabia de no poder hacer valer ese voto, pues no van a llegar a emplearlo, y es una pena. Pero bueno, también como mis compañeros, lo único que puedo decir es que es un asunto que compete a la legalidad, a los jueces, y que ahí no podemos entrar demasiado. Si hay cuestiones de fondo, de causas y de consecuencias, de que si lo sabían con el tiempo suficiente o no, pues eso es una cosa que nosotros desde luego no podemos saber con rotundidad, pero intentamos entender que bueno, que todo el mundo intenta hacer las cosas lo mejor posible, y que esto aquí los únicos que han perdido son los ciudadanos al no tener una opción más. José Manuel, ahora sí. Así hemos ganado un poquito de tiempo, ¿no?, en cada una de las intervenciones. No, vamos a ver, yo quiero matizar lo que comentaba antes. También me parece una pena de verdad enorme que un partido político no se pueda presentar, sinceramente. Conozco a varias personas que estaban en la lista de Ganemos y, como tú dices, Suso, me parecen gente muy preparada y gente muy capaz, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta una cosa, lo de la coalición Izquierda Unida, Ganemos y Partidos Trabajadores, Los Verdes y demás, no es nada nuevo. Es una cosa que ya se lleva negociando meses, ¿vale? Hay gente en esa formación que venía de Izquierda Unida, es decir, que sabía lo que se estaba planteando. Es decir, que vuelvo a repetir, el decir que no sabían que el nombre iba a causar problemas, no está. Es como, siendo benévolo, tergiversar. Otra cosa más, vamos a ver, la verdad es que esto es una coalición que afecta a mucho más que Izquierda Unida e Ellín. Es una coalición a nivel nacional. Alguien saldrá con el famoso artículo de Alberto Garzón. Vamos a ver, en Madrid tienen unas circunstancias y no han optado por usar este nombre, pero sí que en otros lugares se ha utilizado. En toda Castilla-La Mancha se utiliza, en Baleares se utiliza. Es decir, no es una cosa solo local de aquí, por tanto es imposible que sea algo personal contra la formación de Ganemos. Pero lo he dicho, completamente imposible. En cuanto, si es que, como se nos ha acusado tantísimas veces de mala praxis y de malas intenciones, mala intención, a mi entender, es tratar de forzar un asunto con respecto a un nombre que dejaría fuera de cobertura a otras muchas formaciones locales, que sí que se quedarían fuera de esta coalición, porque entrara o porque nosotros renunciáramos al nombre de Ganemos. Mala intención también es sesgar las cosas de esa forma, es decir, han sido varios jueces ya, de hecho ha sido ya 3 veces la Junta Electoral, el contencioso administrativo, no sé si habrán llegado ya al Constitucional, dijeron que sí, que iban a hacerlo, pero no se les ha dicho en ningún momento que no se presenten, se les ha dicho que no pueden usar ese nombre. Simple y llanamente. Si queremos aprovechar el tirón de una mano... No. Ahora mismo se les ha dicho que no es posible que abrieran el nombre una vez presentados las listas, con lo cual no hay salida. O sea, ahora están en un callejón sin salida, absolutamente. Entonces, los únicos perjudicados... ¿Sí? O sea, tú dices que te sientes perjudicado porque te atacan en redes sociales, pues eso está muy bien, pero la realidad es que a día de hoy, pues toda esa gente, ya no le vamos a llamar Ganemos, todos esos colectivos no se van a poder presentar. Esa es la cruda realidad. ¿Qué colectivos son los que no se van a poder presentar? Porque, vamos, el único colectivo que no se presenta es el de Ellín. No, me estoy hablando de Ellín. Yo no sé el resto de Castilla-La Mancha. De hecho, en Ellín no se van a poder presentar. Claro, en Ellín no se van a poder presentar, desde luego. ¿Vale? Y estamos hablando de Ellín. Sí, no estamos hablando de Madrid, ni de Barcelona, ni de otro sitio. No, pero la cosa es... los únicos perjudicados a día de hoy son ellos. Entonces, ¿cuál sería para ti la solución? Pregunto. No lo sé, ahora ya no se puede tomar ninguna solución. Pero vamos a ver... Es que pero exactamente igual que en Madrid, en Madrid Alberto Garzón decidió otras cosas, pues aquí en Ellín no es Castilla-La Mancha, ni Ellín es Ellín, podéis haber tomado otra solución. Es lo único que digo, pero no me quiero meter en eso. O sea, la cuestión aquí, no digo cuál es la causa, digo cuál es el efecto. Y el efecto es desastroso, que hay un montón de gente que se queda huérfana. O sea, en las guerras políticas que me decías tú, que éramos a la guerra política, ya ha habido un muerto, que es la ilusión de mucha gente. Eso, vamos a ver, eso es una cosa, digamos que también en el fondo sesgado y... Bueno, pero hay gente que ha llorado, jolines, yo lo he visto llorar. He visto llorar a la gente. Bueno, pues vamos a ver, no te digo que no me importe que la gente llore,
Te digo que la forma con la que tú esgrimes este argumento me parece en el mejor de los casos maliciosa. Te vuelvo a repetir, no hemos querido hacer daño a nadie, no ha salido de nosotros. De hecho, el que elevó el comunicado no fue, otra vez, Izquierda Unida Ellín, fue Vicente Tendero. Ese acuerdo es para toda la comunidad. Te vuelvo a repetir, desconocimiento en absoluto, se conocía. ¿Ha llorado gente? Pues puede haber llorado gente. Es una lástima que un partido no se pueda presentar, enorme. Es una lástima que haya gente que se quede sin ilusión. Es irreparable, desde luego. Pero tampoco vayamos a buscar un culpable donde no lo hay. Lo dicho, no es un ataque personal de Izquierda Unida a Ganemos, que es lo que se nos está vendiendo. No lo es, en absoluto. Es una decisión que se tomó a nivel de toda la comunidad, bueno, a nivel nacional, de hecho, ¿vale? Y te vuelvo a repetir, no es un dato nuevo, se sabía, ¿vale? Me consta, vuelvo a repetir, que tenían incluso alternativas para el nombre. Entonces, vamos a ver, lo digo por la ilusión de la gente que se ha quedado en el camino. La ilusión de la gente tiene que ser por una formación, no por un nombre, creo yo, ¿no? Vale. Venga, sí, ya repetir argumentos una y otra vez no van a tener más fuerza si se repiten muchas veces. Creo que quedan bastante claros. Nos tenemos que marchar. Antes de marcharnos, por cierto, ¿cuándo empieza la campaña electoral exactamente? Viernes. La noche del jueves al viernes. La noche del jueves al viernes. ¿Tenemos en la agenda electoral alguna cosita que queráis resaltar? ¿Alguna reunión, algún acto ya previsto? En nuestro caso, el Ciudadanos. viernes en la Casa de Cultura vamos a hacer la presentación de la tercera pata, que es la economía, y el acto inicial de la campaña. Y va a ser en la Casa de Cultura para que sea un sitio suficientemente grande para que vengáis, estáis todos invitados. ¿El viernes, nos dices? Sí, a las 8:30. 8:30 en la Casa de la Cultura. Muy bien. A ver, más. Juan Antonio, por ejemplo, Partido Socialista. No tengo aquí el programa de actos, pero bueno, ya sabéis que va a haber actos prácticamente todos los días. El acto central creo que va a ser el 17 en Agramón, pero hay que confirmarlo. Y bueno, la noche del jueves habrá la tradicional pegada de carteles, eso es evidente, claro. Muy bien, a ver, Suso. Bueno, pues nosotros sí tenemos este martes, hoy precisamente, una entrevista con la Asociación Desarrollo. Esta tarde, luego el viernes hemos pedido el centro de día de Avenida Constitución a las 8, pero ha sido una petición de última hora, no sabemos si nos lo han concedido. Pero si es así, pues el viernes 8 arrancamos la campaña en el centro de día de la Avenida Constitución a partir de las 8 de la tarde, y al día siguiente, esto sí está confirmado, el sábado 9, estaremos a las 8 también en el local social del Calvario, hablando de nuevo allí con los vecinos. Muy bien. José Manuel. La rueda de prensa esta tarde, en la que se va a presentar el Consejo Político, y una vez más saldremos al paso para el asunto de la plataforma Ganemos. Mador. Pues nada, con el tradicional pegada de carteles, pues comenzaremos esto ya todos los días a partir del viernes en cada una de las pedanías y cada uno de los centros de Ellín, y bueno, pues iremos anunciándolos en cada uno de ellos para todos los días de campaña. A estas alturas se sabe ya si hay contestaciones, no sé, de algún dirigente a nivel regional o nacional que vaya a apoyar vuestras respectivas campañas aquí en Ellín, o todavía no. Hay giradas invitaciones, supongo, pero no hay contestación todavía. Nosotros, la presidenta Cospedal siempre ha venido a acompañarnos en la campaña, y imaginamos que este año también vendrá, pero no sabemos. No hay todavía respuesta. Muy bien, gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros. Estuvo Pedro Sánchez ya en Albacete. Sí, estuvo en Albacete. Compañeros de Ellín. Y además estuvo también, que he visto yo fotografías de Ellineros con él en Calasparra, en el Santuario de la Virgen del Rosario. Del Rosario de la Esperanza. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, pues aquí queda una edición más de los desayunos de Solo Radio en este tiempo que compartimos con nuestros políticos. Hoy, Suso Millán, María Jesús López, Amador Casado, José Manuel Díaz y Juan Antonio Andújar. Repetición, ya saben, en torno a las 2 de la tarde, si no es lo que están escuchando en este momento, y por supuesto nuestra programación continúa. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Solo Radio.
90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.